Bienvenidos a este seminario PHA Live en vivo, el seminario sobre hipertensión pulmonar. Comenzamos en un momento. Antes de comenzar, explica que estamos difundiendo este webinario tanto en inglés como en español. Ahí están las instrucciones en la pantalla. Si no lo han hecho, si están escuchando español, ya han seleccionado español. Si no, tienen que hacer clic en el globo, pueden escoger inglés o español. Si son bilingües, siempre pueden quedarse sin seleccionar un canal y van a escuchar el idioma en el que están hablando los ponentes, ¿no? Nuevamente, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este seminario sobre el PHA. Habla de la esperanza en la investigación de hipertensión pulmonar y en nuevos desarrollos. Estamos muy entusiasmados de compartir lo que estamos haciendo con PHA en vivo, y ofrecemos interpretación simultánea al español. También para traerles esto a ustedes, dependemos de nuestros auspiciantes, queremos agradecerles. No podríamos tener la interpretación, la traducción sin nuestros fantásticos auspiciantes de este seminario en vivo. Una de las cosas que es importante para la Asociación de Hipertensión Pulmonar, o la PHA, es para su misión el poder ofrecer recursos educativos como como un seminario en línea o el aula de PHA y todos los recursos que tenemos disponibles. Al hacerse miembros, ustedes nos ayudan a continuar con esta misión de crear conciencia sobre la hipertensión pulmonar, encontrar una cura y facultar a nuestros pacientes y a la comunidad para que tengan más información sobre la hipertensión pulmonar. También como miembro profesional, ustedes pueden recibir admisión a descuento a la conferencia internacional de la PHA, créditos también de educación médica continua y demás. En este momento tenemos una tarifa especial para la membresía como miembro profesional de la PHA. Si les interesa y quieren recibir más información, por favor visítenos en línea o utilicen la información que está aquí al pie. Pueden escanear el código QR con sus teléfonos. Un poco más de información antes de comenzar, un par de cuestiones administrativas. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas inmediatamente después del seminario en vivo. Pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas, Q&A en inglés, para enviar preguntas a los panelistas. Y después del seminario va a haber una encuesta que les va a saltar en la pantalla para que le respondan. Por favor, háganlo, porque esto nos ayuda a saber exactamente qué es lo que les interesa aprender y nos ayuda a planear para el año que viene. Nuevamente, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este seminario de la PHA en vivo. Esto lo estamos haciendo en asociación con la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar de España. Muy entusiasmados también de trabajar con ellos. Y tenemos a nuestros distinguidos panelistas que se van a presentar en este momento. Buenas tardes, soy Julia Feitner. Soy paciente de hipertensión pulmonar. Me diagnosticaron hace 15 años cuando estaba embarazada ya de 34 semanas con mi primer hijo. En ese momento estaba tan enferma que dentro de las 24 horas me tuvieron que entubar. Mi hijo nació por cesárea y luego comencé a recibir tratamiento. Ha sido una batalla desde entonces y estoy aquí en gran medida gracias a los estudios de fármacos clínicos en los que tuve el privilegio de participar. Hola, soy profesora adjunta de medicina en Johns Hopkins, Catherine Simpson. Ana Hemnes
profesora de medicina en la Universidad Vanderbilt, en el centro médico. Soy pulmonóloga, hago investigación en hipertensión pulmonar y también atiendo pacientes con hipertensión pulmonar. Soy Matt Lamy, profesor adjunto de medicina y pulmonólogo también en la Universidad Johns Hopkins. Y tengo el placer de dirigir el comité de investigación de la PHA. Hola, soy Eric Austin, profesor también adjunto en Johns Hopkins. Voy a estar participando más activamente en el próximo seminario en línea, pero quería saludarlos hoy y voy a estar escuchando. Muy bien, gracias. Vamos a comenzar con la presentación. Nuevamente soy director del comité de investigación. Tengo la buena fortuna de poder trabajar con fantásticos investigadores en todo el país. Eric Austin está también en nuestro comité y es un comité compartido de cardiología pulmonar, pediátrica, y adultos, investigación en adultos y pediatría también, y va desde la ciencia básica del laboratorio hasta investigación con pacientes o centrada en los pacientes. Le voy a dar algunas perspectivas sobre este compromiso con la investigación que tiene la PHA. En este momento tenemos 3 becas de investigación subvencionadas por la Asociación de Hipertensión Pulmonar, de la que voy a hablar. Se investiga innovación en la hipertensión pulmonar. Tenemos también becas para investigación en pediatría y también un mentoreo de científicos jóvenes en esta carrera. Primero, en la innovación, la idea es encontrar nuevas áreas de investigación que no serían posibles sin el apoyo de la PHA. Esto es realmente, en cuanto a proyectos realmente innovadores y relativamente de alto riesgo, ya que se está tratando de promover el campo para llegar a una cura que apoya la PHA. Son hasta $60,000 por año para hasta 2 años de investigación. Gracias al apoyo de la PHA tenemos a 2 ganadores de estos fondos, de esta beca, en el último ciclo del 2023. La primera ganadora es Kay Yuan del Hospital de Niños de Boston. Su proyecto es cómo las células perivasculares contribuyen a la hipertensión pulmonar inducida por flujo. Es algo innovador. Estamos tratando de una célula en particular en los vasos pulmonares que pueden contribuir a la hipertensión pulmonar. La segunda beca va a Adam Andruska de la Universidad de Stanford. El proyecto de la señalización vascular de las células T como diana objetivo terapéutico en la hipertensión pulmonar. O sea, el sistema inmunitario y cómo puede ser un blanco para los tratamientos y tratando de desarrollar nuevas terapéuticas para la hipertensión pulmonar. La beca para investigación en pediatría es un mecanismo para responder a necesidades no respondidas en la investigación pediátrica, hasta $65,000 por año. Financia proyectos desde el nacimiento, y el reciente ganador es Paul Christer del Hospital de Niños de Cincinnati. Estudia el desarrollo vascular pulmonar asociada con la hipertensión pulmonar. Y el doctor Christopher ha trabajado mucho para realmente avanzar en este campo. La siguiente beca es el de científico, el mentoreo de un científico. En este momento tenemos investigadores junior que han solicitado fondos de los institutos nacionales de salud, pero no consiguen estos fondos, por lo cual la PHA les está otorgando $65,000 por un año para que estos postulantes puedan producir más información, más datos, para que puedan tener éxito en su próxima solicitud. Rupa Sedaya Rupa Sedaya de la Universidad Estatal de Pensilvania también estudia la displasia pulmonar y los predictores de la hipertensión pulmonar asociados con la displasia. Finalmente, este es un galardón, un premio. El último ciclo fue el 2022. Es la beca Aldriguetti para jóvenes investigadores. Es un compromiso de 6 años auspiciado por Janssen.
en asociación con la APHA. La doctora Catherine Simpson les va a hablar del proyecto en unos momentos y es el comportamiento metabólico de la vía de la quinurenina en pacientes con hipertensión pulmonar. Esto nos va a dar ya mucho más información sobre esto y sobre la importancia que tiene esto para su desarrollo profesional. Fuera de estas áreas de becas de investigación, la PH tiene otras actividades, incluyendo el registro de la Asociación de Protección Pulmonar. Es un registro de pacientes con hipertensión pulmonar, el más grande de los Estados Unidos, un gran recurso para la investigación, especialmente para estos jóvenes investigadores. Hasta ahora ha habido 17 publicaciones que van desde el impacto de la COVID-19, la variación regional en hipertensión pulmonar, determinantes sociales de la salud en hipertensión pulmonar. Y tenemos también el proyecto, doctora Gemis, es un proyecto entre los Institutos Nacionales de Salud y la PHA. Es una manera de ver cómo podemos clasificar a los pacientes para mejorar los resultados. Y esto nos va a venir un poco más adelante en esta presentación. Lo último que quería hablar es el Salón de Investigación PHA. Es algo que se hace cada 2 años en la Conferencia Internacional de Hipertensión Pulmonar. Es una oportunidad para que los pacientes con hipertensión pulmonar se ofrezcan como voluntarios para la investigación, dando muestras de sangre, respondiendo cuestionarios y con otras métricas simples que son muy útiles para los investigadores, para realmente comprender mejor la perspectiva del paciente con hipertensión pulmonar. En estas conferencias previas, unas 200 personas se han ofrecido como voluntarios y tomaron parte en esta sala de investigación. Esto demuestra el compromiso que ha asumido la asociación en cuanto a la investigación. Le paso la palabra a la doctora Simpson, que nos va a hablar de cómo su investigación ha sido subvencionada por la Asociación de Protección Pulmonar. Muchas gracias, Matt. Les voy a contar un poco sobre la investigación que hago actualmente. Una porción importante de esto ha sido subvencionada por la Asociación de Hipertensión Pulmonar. Soy la doctora Simpson, Catherine Simpson, trabajo en la Universidad Johns Hopkins. La noción en la que se basa mucho lo que voy a hablar esta tarde es que necesitamos un abordaje más refinado para el manejo de la hipertensión pulmonar, porque se trata de más que tratar la hipertensión pulmonar, sino cómo manejarla. El trabajo que he hecho es para mejorar el fenotipo, es la base particular, fundamental de por qué los pacientes se presentan, cómo se presentan. Principalmente se trata de desarrollar un biomarcador de hipertensión pulmonar y también tratando de desarrollar un tratamiento de precisión, probablemente para administrar en conjunción con la terapia actual con vasodilatadores. Para trabajar en esto, en este tópico, utilizamos algo que se llama omics. La mayor parte de ustedes conocen el genoma, tenemos el ADN que nos da el código genético a todos, pero esto está muy alejado del fenotipo, que es la expresión clínica de ese ADNA, y hay muchos pasos en el medio. El ADN se transcribe al ARN mensajero, que se traduce en proteínas, y todas esas proteínas llevan a cabo varios procesos en el organismo. La suma total es lo que llamamos el metabolismo. Mucho del trabajo que les voy a mencionar hoy tiene que ver con la metabolómica, es ómica, pero es la expresión clínica del fenotipo en pacientes con hipertensión pulmonar. Primero les voy a mostrar un ejemplo de la metabolímica utilizada para un fenotipo más refinado. Lo que ven en la pantalla es una gráfica de supervivencia, un análisis de clúster que la doctora Jiménez, otros y yo en esta red hemos realizado con este grupo. Ven aquí en diferentes colores que representan diferentes clústeres a los que hemos llegado modelando únicamente el metabolismo, los metabolitos de los pacientes con hipertensión pulmonar. En este abordaje vimos que hay
tres clústeres, tres grupos de pacientes, cada uno tiene un metabolismo común que es muy diferente de los otros grupos de pacientes que tienen específicas formas de metabolismo. Pueden ver en esta gráfica de supervivencia que estos diferentes grupos de pacientes tenían diferentes periodos de supervivencia. Los que están en el grupo en rojo son los que tuvieron la mejor supervivencia, en gris la peor supervivencia a lo largo del tiempo. Nuevamente, estos grupos se determinan basándose únicamente en información de metabolitos, información molecular. Viendo información clínica, vimos que había subtipos de hipertensión pulmonar, idiopática o tejido conectivo asociado, y esto balanceado entre los grupos. Y otras características clínicas, medidas de cateterización, presión radial, cardiográfica, etc. Todas estas medidas varían entre estos clústeres. Y estos son ejemplos de cómo en nuestra investigación podemos utilizar información molecular como los metabolitos para hacer un fenotipo de estos pacientes y entender mejor la biología fundamental y potencialmente adaptar los tratamientos en el futuro. Lo que quiero mencionar es trabajo que hemos hecho con biomarcadores. Esperamos poder utilizar algún día para evaluar la respuesta a la terapia cuando los pacientes comienzan con una terapia específica. Aquí tenemos un artículo sobre perfiles metabólicos, la hemodinámica en pacientes antes y después del ejercicio. Lo principal en este estudio no es algo muy intuitivo inmediatamente, pero para orientarlos, cada columna aquí de izquierda a derecha representa un biomarcador. A la izquierda es un biomarcador que a lo mejor conoce el ProBNP, es el estándar de dorado en este momento para hipertensión pulmonar, y hay diferentes mediciones clínicas en las filas, diferente hemodinámica, y aquí podemos ver en cada casilla la cantidad de variabilidad en la medición clínica explicada por el biomarcador. En la primera columna vemos que el ProBNP, 26% presión pulmonar, presión pulmonar, 30% en ejercicio, con una variabilidad en diferentes pacientes de este grupo. En contraste, estos metabolitos pre-ejercicio, una docena más o menos de metabolitos en estos modelos que explicaban mucho mejor la variabilidad presente en la presión arterial pulmonar. 81% en la arresto de la presión, explicado por el perfil de metabolitos. Y para ser concretos, el metabolito puede explicar el 93% de la variabilidad y la presión de ejercicio. Entonces sabemos que con más estudio riguroso podemos escuchar mejores biomarcadores que nos informan en tiempo real sobre la enfermedad y la actividad patológica en el curso de la enfermedad de estos pacientes. Y el ejemplo final del trabajo que hemos hecho, y esto es trabajo subvencionado directo e indirectamente por la PHA, es un ejemplo de cómo tratar de entender esta biología para formular tratamiento de precisión. Este estudio en particular está basado en la observación de pacientes con un brote que se presentan a los médicos para su atención rutinaria. Este grupo de pacientes seguido, cada 6 meses se hacen pruebas de rutina, ecocardiograma también, ecocardiografía, para ver el desarrollo de la hipertensión pulmonar, y el paciente contribuye muestras de sangre. Y esto nos permite analizar las muestras de pacientes, muestras de sangre con pacientes que desarrollan esta hipertensión pulmonar bajo vigilancia, comparado con los que no. Y esto nos da una visión temprana del metabolismo y la base molecular de esta enfermedad a medida que se desarrolla la enfermedad de estos pacientes. Este es un panorama general de lo que descubrimos cuando miramos hacia atrás, antes del diagnóstico, unos 2 años antes del diagnóstico de hipertensión pulmonar de estos pacientes. Vimos que había algunas moléculas en sangre ya elevadas en estos pacientes que iban a desarrollar la presión hipertensión comparado con los que no. Y a medida que nos acercamos al momento del diagnóstico, siguen aumentando estos niveles. Y en los pacientes vimos qué metabolismo, cuáles son los metabolitos que se incrementan. Esta es la relación de triptofán y kin que vemos ahí, quinurenina, triptofano. Es un suplente de la actividad enzimática del paso limitante de la velocidad del metabolismo.
de quinorenina. Esto es interesante porque es un cambio metabólico que ocurre a medida que el paciente va desarrollando la patología y es potencialmente un objetivo, un paso enzimático sobre el que podríamos actuar. Esto es trabajo de la producción de la PHA, integrando otros omics o transcriptómicos para tratar de entender más sobre estas enzimas. En la parte superior ven la vía. Vemos que el triptofano se convierte en quinorenina, en una cantidad de enzimas responsables de este paso. Una de ellas es la TDO, y en la gráfica de volcán abajo vemos los genes expresados de manera diferencial y los pulmones o hipertensión pulmonar comparado con los normales. Esto nos da más evidencia de que cuando el órgano manifiesta la enfermedad, que esta vía es importante y relevante para el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Lo que hicimos también con el apoyo de la PHA es luego ver modelos animales de hipertensión pulmonar para ver si entender si hay un modelo que pudiéramos evaluar para ver esta vía mejor, este pathway. Esto es un estudio que completamos recientemente. Utilizamos el modelo de hipoxia crónica y examinamos tejido y niveles en sangre de KIN. Y estos cambios que se ven aquí se desarrollan antes de la elevación primaria de la presión. Vemos que el gen TDO2 está aumentando también a medida que las ratas en este modelo desarrollan la hipertensión pulmonar. Entonces, en resumen, pienso que hemos encontrado una vía que es relevante patobiológicamente a estos pacientes con hipertensión pulmonar y que tenemos un sistema, un modelo para examinar esto. Hay fármacos que ya se han desarrollado para afectar esta vía y se podría estudiar potencialmente cánceres y en fases tempranas de estudios de hipertensión pulmonar. Esto esperamos que nos lleve al desarrollo de tratamientos de precisión. Concluyo con esto y quiero decir que los metabolómica puede ser utilizada para refinar nuestros abordajes para el manejo de la hipertensión pulmonar. Una herramienta entre muchas, por supuesto. Algunos de los ejemplos que le mostré hoy sobre la identificación de biomarcadores para conocer más sobre el desarrollo de la hipertensión pulmonar y identificar posibles dianas terapéuticas. Gracias, doctor Sampson. Esa fue una excelente presentación. Realmente nos encantó escuchar lo que estabas haciendo, así que voy a tratar de compartir mi pantalla. Ven aquí mi diapositiva, la pueden ver, ¿verdad? La vemos, sí, sí. Perfecto, gracias. El objetivo hoy es darles una actualización acerca de la investigación, acerca de la hipertensión pulmonar, y esta es una de las cosas favoritas para mí. Los temas de la investigación para la hipertensión pulmonar en el 2023, que pienso que son relevantes para la ciencia translacional, y muy a menudo cuando hablo de esto señalo el trabajo de la doctora Simpson, lo que ella acaba de presentar, así que no voy a hacerlo acá porque escucharon muchísimo más detalle de lo que ella está haciendo. Y junto con los otros científicos en el campo. Creo que en este momento la medicina de precisión es algo importantísimo que está pasando. Los fenotipos, los inmunofenotipos, los terapéuticos noveles, todo lo que pueden ver listado acá. Así que la primera parte de la investigación translacional viene del trabajo del doctor Agrawal, que acaba de anunciar que es uno de los becarios, y que él está interesado en el receptor TGFBR3 y cómo esto afecta en la señalización. Y sabemos del BMPR2, especialmente sabemos que en la hipertensión hay un porcentaje muy alto de mutaciones en este gen en particular, el que se llama el gen morfogénico, receptor de proteína morfogénica tipo 2, y que la gente que tiene mutaciones tiene una reducción en la expresión de este gen.
Hay receptores muy parecidos que están en la superficie celular. El BMPR2 es uno de estos, el TGFR beta receptor 3 es otro. Y pueden imaginarse que una disfunción o falta de función en cualquiera de estos puede trabajar en combinación para causar esta hipertensión pulmonar. Así que tenemos que estudiar el TGF beta receptor 3 y la vía de este receptor y de todos estos receptores. Los datos preliminares de él miran el TBR3 y la expresión de este gen, y tanto en los controles como en animales, vemos la expresión en pulmones y con diferentes modelos en animales de hipertensión pulmonar, el otro monócrino y luego hipoxia de Susan, y para ver qué es lo que se puede mostrar. Y estos modelos muestran que hay una reducción de la expresión de este receptor 3, TGF-beta 3. Y el modelo en ratones muestra lo que pasa con la presión ventricular sistólica, que es uno de los marcadores que utilizamos mucho con los ratones. Y esto no es sorprendente que los animales salvajes, los ratones salvajes, cuando se les da hipoxia, en el modelo vemos que hay una elevación de la presión sistólica en las dos columnas izquierdas, lo estamos viendo acá, y luego en el receptor TGF-beta, receptor 3, que personalmente en la copia mutante, y vemos que hay un aumento de la presión sistólica, y luego a un grado aún mayor cuando totalmente hacemos un knockout en otro tipo de modelo con roedores y vemos la exposición, veo que hay un aumento aún mayor en la presión sistólica ventricular derecha. Así que es interesante ver que este otro receptor en la vía del GFBR3 es relevante. ¿Y cómo es que esto es relevante para los humanos con hipertensión pulmonar? Lo primero que hicimos para estudiar esto, miramos a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar que han recibido un trasplante y miramos a aquellos pacientes trasplantados y los controles normales y vemos que hay una reducción de la expresión de este TGF beta receptor tipo 3. Y por último, él vio que había un nucleótido único, una variante que es un polimorfismo génico que está asociado con, TBR, con la expresión del TGBR receptor 13. Y para aquellos que se esperaba que iban a tener entonces menos expresión, una expresión menor, esto lo vimos en un conjunto de datos más grande que tenían presión más alta cuando se les hace la caterización. O sea que a lo mejor esto juega un papel que es... que juega este receptor, el TGF-beta 3. Así que vamos a hablar del segundo tema y vamos, el doctor Simpson ya también habló de esto. Inicialmente vamos a ampliar un poquitito lo que ya dijo. En un estudio de múltiples centros que pusieron fondos los Institutos Nacionales de Salud y la Asociación de Hipertensión Pulmonar. El objetivo de este estudio fue realizar un fenotipo exhaustivo y endotipo de todo tipo de hipertensión pulmonar, no solamente la arterial, sino también puede ser por enfermedad pulmonar, puede ser por otro tipo de enfermedades crónicas, trombosis y demás. Y esto entonces se estudió en gente que tenía trastornos parecidos, pero sin a lo mejor la hipertensión pulmonar. El objetivo es como de construir, mira, los detalles de la clasificación tradicional para encontrar nuevas definiciones que tengan sentido a los pacientes con la enfermedad vascular pulmonar. Y creo que tenemos que refinar entonces la clasificación clínica en este momento para realmente poder señalar mejor qué tipo de hipertensión pulmonar tiene alguien, en vez de lo que estamos usando en este momento, que básicamente se basa en los resultados clínicos nada más. Así que podemos ver acá los centros que recibieron los fondos para esta investigación. La Asociación de Hipertensión Pulmonar generosamente dio fondos a muchos de estos estudios, diferentes centros, y eso hizo una diferencia enorme. Pudimos completar entonces el reclutamiento, enrolar para fines del 2019, así que estuvimos bien, pudimos comenzar a hacerlo antes de la pandemia.
Publicamos estos resultados en el 2017, los objetivos del estudio, también el protocolo del estudio, un grupo de expertos que pensaron que cuál era la mejor manera de estudiar la enfermedad pulmonar vascular en seres humanos. Y eso es una contribución enorme para el campo, el tener como una hoja de ruta para ver cuáles son las mejores prácticas para estudiar la hipertensión pulmonar clínicamente y estudiar los pacientes. Y publicamos los resultados iniciales en el periódico del Colegio Americano de Cardiología en el verano del 2022. Y esto es un esquema de los resultados principales que nos dio este estudio. Primero que nada pueden ver el protocolo que está a la izquierda, que realmente es un protocolo muy extenso, que tiene pruebas de función pulmonar, se les hacía un estudio de sueño, un CAT scan del tórax, un scan de profesión mirando si había algún tipo de problema de coagulación, un ecocardiograma, y luego todos fueron a un estudio de cateterización, obviamente para el control saludable. Pueden ver cuántos pacientes enrolamos finalmente. Predominantemente fueron pacientes del grupo 1, pero tuvimos una buena representación de los grupos 2 y 3 de hipertensión pulmonar. Y lo que es interesante es que tenemos acá maneras de comparar la enfermedad. Y hay observaciones nobles de este cohorte. Probablemente lo más importante que se pueden llevar con ustedes es que la etiología combinada de la hipertensión pulmonar es lo más común. Así que si una persona se presenta al consultorio con hipertensión pulmonar arterial, no es común que también que tengan problemas de sueño, que tengan apnea. Y más o menos el 40% de las personas, después de haber sido revisado el estudio por diferentes expertos, pudieron identificar un motivo principal de la hipertensión pulmonar, más o menos el 40% de los casos. Durante el transcurso del estudio, la definición de la hipertensión pulmonar se cambió para que fuera más de 25 milímetros de mercurio, pero en el 2019 eso se cambió. La hipertensión pulmonar se define más de 20 milímetros de mercurio en vez de 25 de presión arterial pulmonar. Y ya habíamos enrolado un cohorte de aquellas personas que estaban en esta categoría más moderada, del 21 a 24 milímetros de mercurio. Y realmente va a ser muy interesante estudiarlo. Y lo último que les iba a mencionar acá, pero que me parece que es muy interesante, que se ve acá en este plot de araña, una de las cosas más interesantes de los epidemiólogos es que tenemos este desafío, tenemos uno de los dogmas de la hipertensión pulmonar que hemos usado por años, y dice que hay dos cosas que vale la pena mencionar. Una de estas cosas siempre me enseñaron cuando estaba en la escuela, que los pacientes con hipertensión pulmonar arterial no deberían tener infiltrados, no deberían tener nada diferente en la imagen torácica. Y estos plots que vemos acá de los grupos 1, grupo 2 y grupo 3, 4 y 5 que estamos mostrando acá en la pantalla, el porcentaje de personas que tienen infiltrados y vemos esta gradación, esta línea interna. Y lo que es interesante acá es que casi la mitad de los pacientes en el grupo 1 de pacientes con hipertensión pulmonar sí tenían resultados que coincidían con ground glass o con cristal o infiltrados cuando se les hace la imagen. Así que creo que lo que se pueden llevar con ustedes es que este dogma que usamos tantos años potencialmente estaba equivocado. Y la otra cosa que también aprendí después de ver los datos es que yo siempre pensaba que los pacientes con el grupo 1 de hipertensión pulmonar o PAH eran el único grupo de hipertensión pulmonar que realmente tenía una reducción de lo que se llama DLCO, que es un marcador de la capacidad de los pulmones de tomar oxígeno y aire. Y resulta que lo que aprendimos es que del PDMX es que eso no es cierto. Hay muchísima gente acá en esta línea naranja, en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, el 4 no tanto, que sí tenían esta reducción del deseo. Así que esto era otro dogma que habíamos aprendido anteriormente y probablemente no es cierto, basándonos en estos nuevos datos. Y la otra cosa importante que nos enteramos y que vimos acá, lo vemos acá en el panel C, en la esquina superior derecha, miramos a aquellas personas que desafortunadamente habían sufrido muerte o trasplante después de haberse enrolado en el estudio del PDMX, y vimos que la gente que tenía grupo 1, que están acá en verde, tenemos este porcentaje sin eventos, así que
es mejor estar aquí en esta área inferior. Así que aquellos pacientes que estaban en esta área verde en general les iba relativamente bien y la peor supervivencia era en el grupo de hipertensión pulmonar donde nos vemos acá. El mensaje es que un área de enfoque para nosotros en el futuro tendría que ser la hipertensión pulmonar del grupo 3 para entender mejor cómo funciona la enfermedad. Y también es interesante en ATS este año, Michaela Aldrin, que es una de las investigadoras que recibió fondos para PDMX, usó los datos genómicos para tratar de entender si podemos encontrar genes que estén asociados con las vías o otros tipos de hipertensión pulmonar en los grupos 2 y 3. Y lo que ella vio es que había 3 pacientes que habían tenido EPOC y que tenían una expresión génica que está asociada con la vía. Era lo que uno hubiera anticipado, pero 3 pacientes con enfermedad intersticial y un grupo de pacientes que tenían mutaciones que conocemos que causan hipertensión pulmonar. Así que esos son resultados que también salen de los datos genómicos. Y lo último que quería compartir con ustedes de Epidiomax es el análisis de clusters. Si ustedes no conocen bien el análisis de clusters y cómo se hace, la tarea es agrupar los objetos para que los objetos parecidos en cada clúster estén en estos grupos y para comparar con los otros clústeres. Acá tenemos una buena imagen, me encantaría exactamente mostrarles cómo se hace. Por ejemplo, había este clúster acá que es el tipo de persona que uno era cuando estaba en la secundaria. Por ejemplo, yo era una de las personas que tenía buenas notas, pero a lo mejor no era muy atlética. Y a lo mejor a mí me describiría como una persona cuando estaba en la secundaria muy intelectual o muy estudiosa, pero por ejemplo mi esposo, que él era súper atlético, a lo mejor él estaría acá en esta categoría gris, por ejemplo, en esta tabla, en este gráfico. Y él era la superestrella de los deportes, basándonos en esta. Así que de todas maneras, él era una persona muy, muy diferente. Estos son los diferentes clusters, los diferentes grupos a los que pertenecen las diferentes personas. Es básicamente utilizar las características específicas de los pacientes de las personas para encontrar quiénes son más parecidos a ellos. Y el trabajo de Andrew Sweat en Stanford utilizó las citoquinas o las proteínas del sistema inmune del organismo para identificar los diferentes fenotipos inmunes para la hipertensión pulmonar y él pudo hacer este análisis de clúster que les acabo de mostrar para ver cuáles eran las 4 proteínas inmunes que están en sangre que identifican a los pacientes con hipertensión pulmonar y esto se correlaciona con la mortalidad. Esto es muy interesante y es algo novedoso. Se publicó en el Nature of Communications, una publicación en el 2021, mirando el ARN, los perfiles de transcripción y en la hipertensión pulmonar idiopática y mostrando los diferentes subgrupos, no solamente la expresión del ARN, sino las expresiones inmunes también. Y estamos en este momento haciendo un análisis también con los datos epidemiológicos para ver exactamente qué es lo que vamos a encontrar en los próximos meses, en los próximos años. Así que hablando de las terapias nobles para la hipertensión pulmonar, quisiera hablar del elefante en la sala, por así decir. Y es hablar de la hipertensión arterial pulmonar y la droga de la que estamos hablando cuando estamos hablando del BMPR2. Hay otros receptores parecidos, incluido el receptor ALK que está aquí. Y pensamos que en el contexto de la hipertensión pulmonar hay demasiada señalización a través de el receptor de salida del TGF. Así que el receptor se liga a las moléculas para estimularlas con la esperanza de que a lo mejor vamos a tener más señalización a través de las vías impedidas del BMPR2. Se hizo un estudio de fase 3 para la gente que ya estaba recibiendo la terapia y se vio que, y esto se publicó se vio la mejoría de la distancia de caminata y realmente estamos muy contentos. Esperamos entonces tener la aprobación de la FDA para el uso del producto para el 2024. Otra droga que es una clase completamente nueva es el rutinib. Es un inhibidor de tirosina quinasa
que apuntan una cantidad de tirosina quinasa, es una droga que se inhala, que ha completado el ensayo de fase 3 para disminuir la resistencia vascular cuando hay hipertensión pulmonar y se tolera bien. En este momento está en fase 3, como les digo, y se planea seguir con el estudio. Y quiero hablar de algo que me ha interesado por muchísimo tiempo y es la terapia física o la actividad física. Obviamente no es una cura para la enfermedad pulmonar vascular, pero tiene la posibilidad o da la esperanza de mejorar las vidas de los pacientes que viven con hipertensión pulmonar. Y este es un trabajo que ha hecho el grupo de Meredith Pugh, que es una de las proveedoras de tratamiento para hipertensión pulmonar en nuestro centro, y Meredith midió la actividad utilizando un Actograph, que es como si fuera un Fitbit, pero elegante. Ella utilizó esto con 20 pacientes y 30 controles, y vio que básicamente algunos de los pacientes con actividad física casi cero, comparado con los pacientes con más actividad. Entonces comparó la actividad a lo largo del día y lo comparó con los individuos en el grupo de control. Así que basándose en eso, Evan Britton y yo diseñamos entonces una intervención de salud móvil para los pacientes con hipertensión pulmonar, reconociendo que no todo el mundo puede ir a hacer rehabilitación, no tienen el tiempo, pero a lo mejor podemos intervenir utilizando textos o a lo mejor alentarlos de otras maneras para que caminen más o caminen más seguido. Y lo que pasó con este estudio, básicamente cualquier persona con hipertensión pulmonar se les da un Fitbit, se les observa por 2 semanas, así eso nos da una línea base de actividad. Después se randomizó para hacer los textos como intervención o ver exactamente qué nivel de actividad tenían para su visita de la semana número 12, y el resultado primario era contar el número de pasos en la semana número 12 para ver si la intervención ayudaba a aumentar el conteo en estos pacientes. Y lo que vimos con la intervención es que hay un aumento de la actividad, casi 1.400 pasos más por día comparado con los controles a lo largo del tiempo, en los cuales se vio una reducción del número de pasos por día. Podemos ver acá en forma gráfica el número de pasos en el grupo de tratamiento en verde, y hay un aumento importante, y la intervención aumenta el número de pasos todos los días, desde el día 9 hasta el día 84. Y realmente esto prueba el concepto de manera muy elegante. También pareció mejorar la calidad de vida en los pacientes. Hace falta más trabajo actualmente para entender más el ejercicio como una intervención terapéutica potencial en hipertensión pulmonar. Hay otros fármacos en este momento que están siendo desarrollados. El imatinib inhalable es uno que presenta mucha promesa. Ha habido interés en la glicólisis con dicloracetato como un fármaco para esto. También Bardoxone para mejorar la represión de las mitocondrias. Metformina también para aumentar la oxidación de ácidos grasos, y finalmente los antagonistas de los receptores de GLP para la captación de glucosa. Eso parece ser interesante. Y como se ve a la derecha también, un poco para el ventrículo derecho, agregaríamos la oxidación de ácidos grasos como una diana potencial también con los fármacos que ven allí, ranolazina, trimetazidina y metformina. Entonces creo que es un momento de mucho entusiasmo en la investigación en hipertensión pulmonar, y aprecio el tiempo que han dedicado y por escuchar. Y estoy muy entusiasmada con el futuro y espero escuchar lo que nos tiene que decir Julia Feiter sobre su experiencia en esto también. Le paso la palabra. Muchas gracias. Es siempre muy interesante como paciente escuchar sobre la investigación que está realizando. A veces como paciente nos pasamos los días tratando de luchar por respirar y sobrevivir. Entonces, la gente que está detrás de bambalinas tratando de mejorar nuestras vidas realmente nos alientan y nos dan fuerza todos los días. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. Como mencioné al comienzo, a mí me diagnosticaron en 2008. El día siguiente de que naciera mi hijo, me entubaron. Tenía hipertensión pulmonar idiopática. Por los siguientes 2 años probé los medicamentos disponibles en ese tiempo, y al final de esos 2 años había mejorado, pero la hipertensión pulmonar es progresiva y yo ya estaba enfermo. Entonces había llegado al punto en
es el 2010, en que era el momento ya para un trasplante inmediato de pulmón y esperando que sobreviviera el procedimiento. O había un estudio clínico de un fármaco de imatinib. Mi médico sugirió que a lo mejor calificaba para participar y sí, lo hice, pero fue un cambio. Imatinib cambió mi vida, pero fue en ese momento que pude participar en el estudio clínico, pero fue difícil también por ese momento de incertidumbre que tenía en mi vida. Y esto es algo que no esperaba como joven madre con un niño de 3 años y un recién nacido. Y en el proceso del estudio clínico eh, aprendí que no era algo que debía temer, pero mis nervios se debían a la incertidumbre. Y el proceso en sí fue un proceso muy poderoso para mí, muy facultador, y aprendí que durante el proceso nos dan estos medicamentos, los doctores quieren que estemos bien, pude mantener lo que tenía con el segundo medicamento, si no me iba bien, eso me daba la libertad de salir del estudio, eso me hacía sentir bien. Me hicieron sentir una sensación de paz al respecto. Ahora, en cuanto al proceso mismo, hay muchas pruebas, uno quiere estar seguro y que le vaya bien, entonces también los clínicos y los investigadores lo quieren. Entonces, antes del estudio hay muchas pruebas que son necesarias. Cada estudio requiere una diferente cantidad de pruebas o diferentes pruebas y comienzan con determinada línea base para ver cómo uno avanza durante el estudio. Cada estudio, bueno, uno tiene que volver al consultorio del médico para ver cómo le va, para ver si hay efectos secundarios que están ocurriendo. Es una cantidad diferente de visitas, diferente cantidad de tiempo que uno pasa ahí. El estudio paga por esto, no es algo que tiene que pagar su seguro propio. Eso fue una gran ayuda para mí y para mi familia, el hecho de que los pacientes no tienen que pagar esto. Y pude, como ven en la diapositiva que mostramos hace un momento, que pude desarrollar buenas amistades con los investigadores, con la enfermera de investigación, a un nivel que ya prácticamente era parte del equipo. Y esta es una persona que ha pasado a ser una amiga de por vida ahora. Entonces, imatinib lo tomé por varios años. Desafortunadamente la FDA decidió no aprobar imatinib, pero la ciencia era buena, los datos eran positivos. Entonces, otra compañía ha comenzado. La doctora Hemlis habló de esto antes, tratando de llevar al mercado una versión inhalable en vez de la píldora y que con suerte tendrá menos efectos secundarios. Eso es algo muy interesante que está ocurriendo en este momento. Pero mi experiencia con ese estudio fue tan positiva que cuando surgió la oportunidad hace un par de años de que participara en otro estudio, no titubeé, no tuve ningún temor. Por mi parte, esto es el medicamento Cetatocin que va a ser aprobado este año. Cuando me enteré que era una posibilidad, dije sí, por supuesto. El temor, la duda habían desaparecido porque yo ya había atravesado este proceso antes. Entonces, esto me convenció de que no hay que temer los estudios clínicos, que realmente es algo que nos da más poder a los pacientes. Esto es algo que a lo mejor, si es lo correcto para uno, ¿cómo uno se entera uno? Si están en un centro de hipertensión pulmonar importante, el médico a lo mejor está participando en algunos estudios, pueden preguntarle al médico o enfermero si hay algún estudio que se esté realizando en su centro y para el que a lo mejor califiquen, y bueno, luego atravesar por el proceso de hacer las pruebas para ver si cumplen con los criterios. Las pruebas se hacen para determinar la línea base también, pero en los estudios se usan para determinar los criterios para los pacientes, para ver qué va a funcionar mejor para esos pacientes basándose en las pruebas de laboratorio. Entonces eso es parte del proceso de pruebas para ver si uno califica para esa parte. No significa que más adelante
va a ayudar o no, pero para comenzar el estudio, por lo menos que sea candidato. Si no quiere participar en un estudio de un fármaco, no significa que no puede hacer parte también. Puede buscar, si ese estudio no sirve, puede buscar otro estudio en Google o clinicaltrials.gov, a ver qué estudios están realizando en el país. Si ninguno de ellos se está realizando en su hospital, en su centro, hay información de contacto y ustedes pueden contactar a los investigadores que están realizando el estudio. A veces pueden llevarlos a un centro más cercano a ustedes que pueda ayudar para que participen. Entonces, si no están cerca de un centro de atención grande, a lo mejor un consultorio, un centro más pequeño puede ayudar y no hace falta excluirlos. Para el estudio de Saticept, en el que estoy ahora, mi médico está a unas 4 horas de distancia, entonces pensé que esto iba a ser una carga financiera, pero todos los estudios son diferentes, pero a veces ofrecen cosas como reembolso por costos de transporte, cosas de ese tipo, para que eso no sea una carga para los pacientes. Por supuesto, necesito el tiempo, tengo que tomarme el tiempo, pero por supuesto, estoy beneficiándome de estos fármacos. Si esto es algo que se ofrece donde ustedes están, los insto a que vean qué hay disponible. Pero digamos que no están listos para tomar este paso de participar en un estudio de un fármaco. Hay otras maneras en las que pueden participar en la investigación y ayudar a desarrollar un mayor conocimiento sobre hipertensión pulmonar para ustedes, para sus amigos y para los pacientes futuros. En el Salón PHA, en la conferencia, esto es algo que ocurre todos los años y es un fantástico lugar para participar, comenzar a participar en la investigación. Yo lo he hecho en todas las conferencias a las que he ido. A veces simplemente llenar un cuestionario o dar una muestra de sangre, a veces simplemente un hisopado en la boca para sacar una muestra de ADN. Son cosas fáciles que uno puede hacer para ser parte de esto. O a veces cuando me están poniendo un catéter o voy a una visita rutina y si alguien me pregunta si quiero participar en algún estudio ese día, no de un medicamento, sino de otra cosa. Hay cosas que he hecho como llenar un cuestionario cuando estoy ahí, cuando me están haciendo una cateterización. Se puede hacer investigación a veces con una muestra de sangre en ese momento para que uno sea parte de ese estudio. Hay muchas maneras de participar en la investigación, aún si no es necesariamente con un medicamento, un fármaco mismo. Otra manera de que he podido participar a lo largo de los años es recaudando fondos para la investigación. En 2014 comencé una asociación sin fines de lucro en Pittsburgh. Los fondos fueron las becas de investigación de la PHA, algunos de los fondos de los que se habló hoy, pero estos pueden ayudar a otras investigaciones, otras organizaciones, pero fue una manera en la que pude hacer algo, mis amigos pudieron hacer algo para apoyarme a mí y a otros pacientes. O sea, hay muchas maneras en las que podemos participar como pacientes. Entonces, la cuestión es que he aprendido que la investigación para el paciente es algo que realmente nos ayuda mucho, porque puedo enfrentar la enfermedad tomando el toro por las astas, como dicen. Una de las cosas haciendo lo que necesito hacer, recurriendo a mi médico cuando no pienso que estoy haciendo las cosas bien. Pero la otra cosa que hacemos es ayudar a avanzar en la investigación de la enfermedad misma, con estudios, recaudando fondos, creando conciencia también. Entonces, como paciente, hay mucho que perdemos, pero si participamos en la manera que podemos, aún sentados desde la casa, participar en esta investigación, ayudar a que ocurra, es una manera que nos da un propósito y nos ayuda a lidiar con el dolor que sentimos todos los días. Y lo último que quiero compartir antes de volver con la doctora Hemnes es que muchas veces cuando hablo con pacientes sobre el concepto de los estudios, dicen, bueno, no, yo no quiero ser conejito de indias o rata de laboratorio, ese tipo de cosas. No quiero que me salgan manchas púrpuras en la piel, ese tipo de cosas. Pero no, lo que he descubierto yo es que nadie me trató así, nadie me miró así, nadie respondió a mí de esta manera durante el proceso. Y
pasar de la ciencia teórica a la investigación, a un posible fármaco, posible medicamento y hasta la aprobación de la FDA, eso tarda mucho tiempo. Y si como pacientes podemos ser parte del proceso, esto ayuda a movilizarlo más. Por ejemplo, tomaba imatinib en el 2010, la sigo tomando aún cuando no está aprobada por la FDA y se sigue trabajando en su aprobación. Llevo 14 años o 13 años tomándola. Si hubiera tenido que esperar a que esta medicación sea aprobada, hubiera sido 13 años de mi vida sin beneficiarme por este fármaco. Y esto es cierto con cualquier fármaco que llegue al mercado. Todos tienen que estar sometidos a estudios antes. Entonces, al estar dispuesto y participar en un estudio, ayudamos a otra gente, ayudamos a la ciencia, pero también es algo que nos puede ayudar a nosotros mismos ya, hoy día. Entonces, los insto a todos los que estén dispuestos a que hablen con sus médicos sobre esta posibilidad y si tienen alguna duda desde la perspectiva del paciente, estoy disponible, siempre estoy en medios sociales y con gusto los apoyo en todo lo posible. Muchas gracias. Gracias, Julia. Podemos ver algunas de las preguntas que tenemos. Hi, it's Angela. There are some questions that have come in Gracias, es Angela. Tenemos algunas preguntas. in the Q&A. There was one question that also came up that said, can we También una mix the pregunta, medication we uno already dice si take with podemos new meds? mezclar Not los sure if that's medicamentos que relevant for tomamos here, if you want to answer con los that. nuevos fármacos. No sé si esto es relevante aquí. Muy buena pregunta. Hay que ver realmente cómo se permitió que participaran en estos estudios de nuevos medicamentos. Muchos de los recientes estudios permiten que se continúe con un tratamiento anterior, por ejemplo, un antagonista de receptores prostacyclines y más, con otros medicamentos se ha permitido que participen. Mayor parte de las drogas que se están estudiando en este momento permite que se continúe con los tratamientos anteriores, porque son clases de medicamentos totalmente diferentes. Entonces, depende de cómo esté implementado el estudio, pero la mayoría de los estudios van a permitir que continúen con lo que ya están tomando, además de lo There que se was está estudiando. another question, isn't tryptophan in Otra turkey? pregunta, si el triptofano no es algo que está en el pavo, creo que sí, pero no creo que estemos planeando ninguna modificación dietética en los estudios que tenga que ver The next question con I'm el pavo. seeing here. There Siguiente was some information pregunta. shared about new potential drugs and treatments on the horizon. What is Información the que se data habló showing sobre for these new potenciales drugs? tratamientos, Are there potenciales near-term fármacos. ¿Qué es lo que muestran trials los datos en cuanto a estos associated with nuevos them? fármacos? ¿Y hay algún estudio que esté a punto de concluirse sobre esto? De cloracetato no sé de ningún estudio en curso, pero uno se publicó en Science Translational Medicine hace un par de años. El estudio que hicimos de metformina, que hicimos en Vanderbilt, ya ha sido completado. Tenemos que estar analizando los resultados, los vamos a publicar pronto. O sea, creo que muchos de los que muestran posibles caminos a seguir han sido completados recientemente. El mejor lugar para encontrar información sobre esto es clinicaltrials.gov o pueden hacer una búsqueda de hipertensión pulmonar y ver cuáles son estos fármacos mencionados, a ver cuál es el estatus de estos estudios, cuáles ya han terminado de enrolar, cuáles se han completado y demás, cuáles están en curso. O también para ver si pueden enrolarse en un estudio de estos. So I know we're right at time there. I have one last Sé que question I would estamos a la hora, pero like to tengo una ask última everyone pregunta que me here on the gustaría hacerle a panel, todos. our HCPs Si on the están en panel. el panel, Where do you each predict will be the state ¿cuándo of predicen treatment ustedes options in o the next 5 cuáles van a years? ser las opciones Or de do you tratamiento have que a vamos a tener en los prediction? próximos 5 años? Si es que tienen alguna idea. Don't all answer at once. Bueno, yo puedo comenzar. Creo que en los próximos 5 años,
como el doctor Gemma dijo, creo que vamos a ver un patrón y vamos a estar más cómodos usando determinados fármacos. Creo que probablemente va a llevar más tiempo el tener una predicción exacta de lo que va a pasar. Lo que yo espero ver es más tratamiento con precisión, entender exactamente la base molecular de la enfermedad y concordar entonces cada grupo de pacientes con un tratamiento más personalizado, medicina personalizada. Y mi predicción de cuál va a ser la primera droga que se va a desplegar para esto, creo que va a ser la terapia metabólica, cosas como metformina o el GLP-2, por ejemplo. Pero espero que esto es algo que vamos a ver probablemente en los próximos 10 años, más tratamiento personalizado. Creo que Thank eso es you. lo que vamos a ver en los próximos 5 años también. Yep. Y creo que el desafío que vamos a tener, especialmente con los receptores, es que cuando combinamos todas estas medicaciones, las combinaciones, versus cuando comenzar con la terapia intravenosa, y ahora hay otras terapias que van a estar disponibles también, a lo mejor sabemos que vamos a tener muchísimas más opciones de tratamiento en los próximos 5 años, pero tenemos que entenderlos bien, entender exactamente cómo usarlos. Creo que tenemos que tratar a los pacientes de manera más personalizada. Creo que no tengo nada que agregar. Yo también estoy muy contenta acerca de las mismas cosas. Creo que el futuro es más brillante de lo que habíamos visto hasta ahora. Creo que seguimos creciendo y seguimos ganando. Ángela, creo que estás en mudo. Sorry about that. I Perdón. want to thank everyone Quiero again for joining agradecerles a us todos this nuevamente por afternoon. estar con Thank you nosotros to our hoy por la sponsors tarde. and thank you Gracias a los to FCHP auspiciantes for y partnering with us gracias to a offer la this two-part Asociación series, de which Protección this is a Pulmonar reminder. por We have the second part of this ayudarnos a series ofrecer on esta December serie 14th de at 2 p.m., presentaciones. El which will 14 take de a diciembre deeper vamos a tener la segunda dive parte, into the donde clinical vamos a trials that explorar we más have available. profundamente And la last but información not least, clínica thank que you so much tenemos to y los our ensayos panel clínicos of que tenemos experts, Dr. disponibles. Himnes, Y Dr. queremos agradecer al Simpson, panel de Dr. Lamy, expertos, and a la Julia. doctora We really Simpson, appreciate you doctor sharing your Leonard, story with Julia. us. Realmente agradecemos muchísimo. Again, thank you for Julia, te joining. I agradecemos la hope historia everyone que have a compartió con great day. nosotros. And don't forget to Gracias por complete the estar aquí. survey Que at the tengan un end día of the fantástico. webinar. It No should se pop up olviden in de the new browser. completar la Thank encuesta you. al finalizar el webinario. Bye. Debería aparecer en pantalla ahora.